sin esposa, sin hijos. La vida de Guillermo García Cantú, rodeada de fama, rumores y un silencio inquietante que nunca terminó de tener sentido. Desde su reinado como el villano más seductor de Televisa hasta los romances susurrados con Yuri, las rupturas familiares y el impacto de no haber asistido al funeral de su propia madre, cada capítulo parece inconcluso. Durante décadas, Guillermo García Cantú interpretó a hombres movidos por el poder, la traición y el control. Sin embargo, su vida real parecía aún más reservada que sus papeles más oscuros. Los fans lo admiraban, los críticos lo cuestionaban y los rumores lo seguían a todas partes. Pero las respuestas nunca llegaban. Ahora, a los 65 años, cuando el legendario villano de Marimar regresa inesperadamente como un crush maduro viral, el silencio finalmente se resquebraja. Y lo que admite podría confirmar lo que muchos sospecharon desde siempre. Verdades sobre el amor, la soledad y el verdadero precio de elegir una vida en las sombras. Nacido en Monterrey, la Sultana del Norte de México, llegó al mundo el 24 de agosto de 1962 y se ha mantenido activo en la industria durante décadas. Desde muy pequeño se sintió atraído por el arte en todas sus formas: pintura, actuación, canto. Cualquier expresión creativa captaba de inmediato su atención. Quienes lo conocieron de niño recuerdan una intensidad que lo distinguía. No era tranquilo ni reservado, sentía todo con profundidad y reaccionaba con rapidez. Sus emociones eran fuertes, a veces abrumadoras, y su temperamento podía ser corto. Sus padres lo notaron desde temprano. Su padre, preocupado por esa energía explosiva, incluso habló con su esposa, Carlotita Alicia Cantú Treviño, sobre opciones drásticas: escuela militar, disciplina estricta, cualquier cosa que ayudara a canalizar la conducta de su hijo. Pero cuanto más lo observaban, más claro se volvía algo. Esa intensidad no era un problema que hubiera que reprimir, sino una cualidad que había que comprender. Empezaron a notar que Guillermo se tomaba todo muy en serio, incluso siendo niño. No jugaba a ser dramático, lo vivía. Situaciones pequeñas se convertían en emociones enormes, y nada le resultaba casual. Esa seriedad llevó a sus padres a una conclusión. Su hijo no era difícil por accidente. Estaba hecho como un artista. Ese exceso emocional, esa urgencia, esa necesidad de expresarse, no eran defectos, sino herramientas. Al reconocerlo, lo inscribieron en formación actoral a una edad muy temprana. Para Guillermo, la actuación nunca fue un juego. Incluso de niño la trataba como una profesión, algo que exigía respeto y disciplina. Con apenas 12 años recibió su primera gran oportunidad: un papel en una obra teatral titulada Los 10 Mandamientos, que sacudieron al mundo. En el instante en que pisó el escenario, algo hizo clic. Comprendió, de inmediato, que ese era su lugar. Sobre el escenario, la intensidad que complicaba su vida personal empezó a tener sentido. En lugar de ser criticado por sentir demasiado, se le animaba a ir más lejos. La actuación se convirtió en su válvula de escape, el único espacio donde no tenía que contenerse, donde sus emociones no solo eran aceptadas, sino necesarias. Tanto sus padres como los productores notaron algo inusual. A pesar de su edad, Guillermo se conducía con una madurez notable. Esa madurez le ganó confianza y libertad. No era imprudente ni indisciplinado como muchos niños de su edad. Era concentrado, seguro y con los pies en la tierra. Poco a poco, Guillermo García Cantú se fue sumergiendo en el mundo del teatro. Con cada función ganaba experiencia y confianza, y su pasión por la actuación se hacía más profunda. Pero al llegar a la adolescencia, descubrió algo más que el escenario le ofrecía: atención. Por primera vez, las chicas se fijaban en él. Los susurros lo seguían a donde iba y la admiración empezó a formar parte de su vida cotidiana. Desde muy joven, la vida sentimental de Guillermo fue activa.
aunque nunca especialmente romántica. Una relación seguía a otra, casi sin esfuerzo. Luego, alrededor de los 15 años, conoció a una joven llamada Magdalena García González. Lo que empezó como un romance típico de adolescencia dio un giro inesperado. Cuando Guillermo cumplió 16, tomó una decisión audaz. Le dijo a Magdalena que ya no quería estar solo, que creía que ella era el amor de su vida y que quería casarse con ella. Tenía apenas 16 años, legalmente seguía siendo menor de edad. En aquellos tiempos, el matrimonio requería autorización de los padres cuando uno de los contrayentes era menor, y los padres de Guillermo aceptaron firmar los documentos. Con su consentimiento, se casó con Magdalena, entrando a la vida adulta mucho antes que la mayoría. De pronto, con solo 16 años, no solo era actor, sino también un hombre casado, convencido de estar listo para esa responsabilidad. El matrimonio no lo alejó del escenario. Guillermo continuó trabajando en el teatro en Monterrey, una de las ciudades culturales más grandes y activas de México. Por su tamaño e importancia, Monterrey era una parada frecuente para las compañías teatrales en gira, junto con ciudades como Guadalajara y Puebla. El flujo constante de producciones mantenía viva y competitiva la escena teatral local. Fue durante una de esas temporadas de giras cuando Guillermo se cruzó con Humberto Zurita, quien había llegado a Monterrey con su propia puesta en escena. En ese momento, Zurita estaba en la cima de su carrera y casado con Christian Bach. Juntos eran considerados una de las parejas más admiradas de la industria. Talentosos, elegantes, cercanos y profundamente queridos por el público. Cuando Humberto Zurita conoció por primera vez a Guillermo García Cantú, algo le llamó de inmediato la atención. Incluso había entre ellos un ligero parecido físico, sutil pero perceptible. Guillermo tenía apenas 16 años. Era claramente muy joven, pero Zurita percibió algo poco común bajo la superficie. Más tarde comentaría que aquel muchacho tenía madera de gran villano de telenovela. Había presencia, intensidad y un destello que no se podía enseñar. Mientras conversaban, Guillermo le confesó que quería más de su carrera, no solo por ambición, sino para mantener a su esposa y a su familia. Zurita quedó sorprendido. ¿Una esposa? ¿A los 16 años? Guillermo le explicó que ya estaba casado y que esa responsabilidad pesaba mucho sobre él. Fue entonces cuando Zurita le dio un consejo que cambiaría todo en silencio. Monterrey, le dijo, era una ciudad maravillosa, pero las verdaderas oportunidades en la actuación estaban en otro lugar. Si Guillermo quería una carrera seria, debía irse a la Ciudad de México, sede de Televisa, la empresa televisiva más poderosa de América Latina. Zurita le pidió que lo buscara si alguna vez daba ese paso. «Veremos qué se puede hacer», le dijo. La idea se quedó grabada en Guillermo. Su matrimonio con Magdalena no duró mucho. No se sabe con exactitud cuánto, pero cuando cumplió 22 años, supo que había llegado el momento. Con determinación y pocas certezas, se fue a la Ciudad de México, aferrándose a aquella promesa. El destino actuó rápido. Guillermo volvió a encontrarse con Zurita justo cuando éste estaba grabando una nueva telenovela para Televisa junto a su esposa, Christian Bach. El proyecto era De Pura Sangre, producido por el legendario Ernesto Alonso, conocido como el Señor de las Telenovelas. El elenco era joven, atractivo y magnético, puro colágeno, como bromeaba la industria. Incluso entre ellos, Guillermo destacaba. Ernesto Alonso lo notó de inmediato. Le ofreció un papel pequeño, pero más importante aún, le hizo una promesa. Venía otra telenovela y Guillermo estaría en ella. Fiel a su palabra, al año siguiente Guillermo fue elegido para actuar junto a Erika Buenfil en El Engaño. Fue un punto de inflexión para ambos. El primer protagónico de ella y también el de él. La telenovela fue un gran éxito, abriendo puertas casi de inmediato. Las ofertas comenzaron a llegar una tras otra, y Guillermo García Cantú
se encontró rápidamente muy solicitado. Entre sus primeros grandes aciertos estuvo La Indomable, un éxito rotundo que consolidó su presencia en la televisión mexicana. Es importante decirlo con claridad, ninguna de las oportunidades que recibió Guillermo García Cantú le fue regalada. Luchó por cada papel, audicionó, fue evaluado y tuvo que demostrar, una y otra vez, que podía cumplir. Cuando llegó a la Ciudad de México, apenas había pasado 1 año y medio antes de que ya estuviera saltando de una telenovela a la siguiente. Su talento lo impulsó, pero fueron la disciplina y la constancia las que lo mantuvieron ahí. En esos primeros años incluso incursionó en la comedia, apareciendo junto al legendario Héctor Suárez en el programa ¿Qué nos pasa? La comedia suele ser implacable con los actores formados en el drama, pero Guillermo la manejó con naturalidad. Entre 1985 y finales de la década, apareció en 7 telenovelas en apenas 5 años, un ritmo impresionante para un recién llegado. A menudo, incluso antes de que terminara un proyecto, los productores ya estaban hablando del siguiente. También se incorporó a formatos de suspenso y dramatizaciones de la vida real, incluidos programas conducidos por Silvia Pinal, lo que amplió aún más su visibilidad. Este ascenso ocurrió durante el punto más alto del dominio global de Televisa. En ese momento, Televisa era intocable en América Latina y una fuerza importante a nivel mundial. Sus telenovelas se vendían en varios continentes por sumas enormes, convirtiendo a sus actores en estrellas internacionales casi de la noche a la mañana. Guillermo se formó profesionalmente en esa era dorada, cuando aparecer en una producción de Televisa significaba reconocimiento inmediato mucho más allá de las fronteras de México. Dentro de ese poderoso sistema, Guillermo forjó una identidad muy clara, el villano de villanos. No solo era odiado, era memorable, refinado y peligrosamente carismático. Sin embargo, esa reputación también generó resistencia. Los actores ya consolidados en papeles de antagonistas no recibieron de buen grado a un nuevo competidor. Hubo rivalidad, tensión y bastante resentimiento. Guillermo tuvo que defender su lugar en un campo saturado donde nada estaba garantizado. En la década de los 90, su carrera entró en una nueva etapa. Su papel en Marimar, junto a Thalía, consolidó su imagen como uno de los villanos más efectivos de la televisión. El público odiaba a su personaje con intensidad, y ese era exactamente el objetivo. Aún así, no todos los proyectos fueron exitosos. Junto a grandes aciertos, Guillermo también participó en producciones que fracasaron por completo, recordándole que la fama no ofrecía ninguna protección contra el riesgo. Hacia 1994, Televisa hizo una de sus apuestas más audaces. La cadena reunió a 2 superestrellas de la música en el punto más alto de su popularidad. Yuri, la indiscutible figura femenina de los años 80 en México, y Chayanne, cuyo atractivo se consideraba infalible. El mensaje de Televisa era claro. No podía haber margen de error. Con estrellas como esas, creían que el público seguiría el proyecto sin importar qué. Televisa estaba convencida de que nada podía salir mal. Para asegurar aún más a la audiencia, los productores decidieron apoyarse por completo en el poder de las estrellas, y sabían que Guillermo García Cantú podía ayudar. Ya contaba con una base sólida de seguidores, especialmente entre el público femenino, así que reforzaron su imagen más de lo habitual. En algún momento, incluso se planteó destacar su físico en pantalla de una manera poco común para las telenovelas de la época. Para una cadena que normalmente cuidaba con celo la imagen pública de sus actores, fue una decisión arriesgada, pensada para garantizar atención. Sobre el papel, la producción parecía imparable. Yuri y Chayanne fueron colocados como los grandes atractivos, y el elenco de apoyo aportaba aún más peso. Nombres como Mauricio Islas, Margarita Isabel, Karime Lozano y otros daban al proyecto un aire de elenco de lujo. Todo lucía caro, pulido
y diseñado para triunfar. Televisa lo trató como una apuesta segura, pero lo que no cuidaron lo suficiente fue la historia. La cadena parecía creer que la trama no importaba, que el público vería la telenovela simplemente porque Yuri era una potencia y Chayanne era adorado. El problema fue que la historia resultó débil y demasiado conocida. Seguía una fórmula desgastada. Una cantante famosa, celos dentro de la familia, traición por parte de alguien cercano, pérdida de dinero, un accidente que lo cambia todo y un romance añadido para mantener el drama en movimiento. En lugar de sentirse fresca, la historia se sentía forzada. Incluso los giros emocionales parecían exagerados más que atrapantes. Cuando la telenovela no logró conectar en sus primeros capítulos, la producción entró en pánico. El guión se modificó sobre la marcha, se reescribieron escenas y la historia se alargó a pesar de que la audiencia no era suficiente para justificarlo. Lejos de salvar el proyecto, los cambios lo volvieron aún más inestable. Con el tiempo, personas del medio lo calificaron como un desperdicio, demasiado dinero invertido, demasiada expectativa y un daño a la imagen de estrellas importantes. Para Televisa, se convirtió en uno de esos proyectos que parecían perfectos por fuera, pero que se derrumbaron bajo el peso de sus propias expectativas. Aún así, Guillermo García Cantú estuvo justo en el centro de todo. No como un actor secundario, sino como uno de los rostros en los que la cadena creía que podía sostener el protagonismo. Y fuera de cámaras, la tensión no hizo más que intensificarse. Antes incluso de que comenzaran las grabaciones, se decía que Yuri y Guillermo habían iniciado una relación y se habían convertido en una pareja pública. Al principio, todo parecía ir bien entre ellos. Pero más tarde, la propia Yuri dio a entender que en aquellos años vivía su vida amorosa de forma intensa y sin límites, audaz, impulsiva y sin miedo a las consecuencias. Fue entonces cuando, durante ese mismo periodo, apareció otro nombre en la historia, Fernando Colunga, más joven que Yuri y en pleno ascenso. Según se ha contado, la atención de Yuri cambió de rumbo. Lo que empezó como un romance con Guillermo se transformó silenciosamente en otra cosa. Y de pronto ella ya estaba vinculada a Colunga. El cambio no fue sutil. Fue lo bastante público como para sentirse como una traición, y Guillermo quedó atrás mientras Yuri avanzaba en esta nueva relación. Para muchos observadores parecía que Colunga no solo había tomado el protagonismo, sino también a la novia de Guillermo. Se dice que la relación entre Yuri y Colunga se volvió seria con rapidez. Viajaban juntos, pasaban tiempo en Puerto Vallarta y eran vistos viviendo en una especie de burbuja de luna de miel durante gran parte de la emisión de la telenovela. Para el mundo exterior parecía una escapada apasionada que ocurría justo en medio de un proyecto que ya luchaba por sobrevivir. Cuando terminaron las grabaciones de Volver a Empezar, Guillermo García Cantú no pudo fingir que celebraba con el corazón lleno. La telenovela había concluido, sí, pero emocionalmente seguía cargando la amargura de sentir que Yuri, quien había sido su novia, había terminado en los brazos de otro. Intentó restarle importancia como hacen los adultos. ¿Qué se le va a hacer? Pero no era una herida que cerrara de la noche a la mañana. Yuri, en cambio, estaba en un estado de ánimo completamente distinto. Sin importar cómo hubiera resultado el proyecto, ella quería un cierre adecuado. Anunció que habría una celebración y no escatimó en nada. Reservó un restaurante en la colonia Roma, se aseguró de que estuviera cerrado al público esa noche e invitó a todos, elenco, técnicos, equipo de producción, absolutamente a todos. Prometió música, baile, comida y un toque divertido, una fiesta temática de pijamas. Todos debían presentarse en ropa de dormir, listos para relajarse. La reunión comenzó alrededor de las 8 de la noche y al principio parecía inofensiva. Gente comiendo, riendo, descomprimiéndose tras meses de trabajo. Pero conforme avanzaba la noche y el alcohol seguía corriendo, el ambiente cambió. Cerca de las 11,
Yuri había contratado bailarines para un show, y su aparición elevó de inmediato la energía del lugar. El alcohol ya había desinhibido a todos, y la fiesta empezó a pasar de lo casual a lo caótico. Para la 1 o 2 de la madrugada, la mayoría ya no tenía mucho de fiesta de pijamas. La celebración se volvió ruidosa, sofocante y desordenada, como suelen ser las fiestas nocturnas del medio. Demasiado alcohol, demasiada adrenalina y muy poco control. Y entonces ocurrió algo extraño. La gente empezó a hacerse la misma pregunta. ¿Dónde estaba Yuri? La anfitriona había desaparecido. Pasaron minutos, luego más. Al principio todos asumieron que volvería pronto, pero no fue así. Finalmente, alguien la vio apartada en un rincón más oscuro del lugar, lejos del centro de la fiesta, donde parecía estar en un momento privado, besando a Fernando Colunga. No era algo discreto ni inocente, y causó un impacto inmediato en quienes lo presenciaron. La ironía fue brutal. Si había alguien que no necesitaba tener esa escena grabada en la memoria, era Guillermo García Cantú. Después de esa noche, a Yuri no le quedó más remedio que controlar la narrativa. De cara al público, insistió en que Guillermo seguía siendo su novio oficial, intentando apagar los rumores y mantener las apariencias. Pero detrás de escena, la situación era claramente inestable. Incluso mientras ganaba premios, llenaba recintos y vivía como una estrella, Yuri atravesaba un torbellino emocional. Desde fuera parecía imparable, pero según se decía, se sentía sola, vacía e inquieta, como si nada pudiera satisfacerla del todo, ni siquiera la relación que tenía con Guillermo. Sumando más caos a la situación, Yuri también enfrentaba fracturas personales más profundas, traiciones de personas en quienes confiaba, conflictos financieros o emocionales y tensiones constantes dentro de su familia. A pesar de vivir en una casa hermosa, la sensación de aislamiento persistía. Con el tiempo, el estrés la golpeó de la forma más aterradora posible. Comenzó a perder la voz y desapareció del foco público durante meses. Fue durante ese colapso cuando la vida de Yuri empezó a cambiar de rumbo. Encontró calma en el cristianismo, una transformación que resultó altamente controversial. Las críticas no vinieron solo del público, incluso surgieron dentro de los propios círculos religiosos, donde algunos dudaban de su sinceridad debido a su pasado. Pero ella resistió, se mantuvo firme y poco a poco se reconstruyó. Años después, se reencontró con Rodrigo Espinosa, el hombre que se convertiría en su esposo. Para entonces, quienes la conocían notaron algo distinto. Su mirada, su energía, su comportamiento, todo había cambiado. Yuri, a su manera, siempre ha parecido estar agradecida con Guillermo García Cantú. Al mirar atrás, solía verlo como una especie de capítulo final de su vida anterior. El último novio serio que tuvo antes de conocer a Rodrigo Espinosa, el hombre con quien finalmente se casó. Para Yuri, Guillermo representó una despedida, no solo de una relación, sino de toda una etapa de caos, excesos e inestabilidad emocional que dejó atrás. Pero Yuri no fue el único nombre famoso vinculado a Guillermo durante sus años en Televisa. En aquella época, los rumores en los pasillos de la televisora corrían más rápido que los comunicados oficiales. Uno de los más fuertes involucraba a Patricia Manterola, quien de pronto parecía estar en todas partes. Nuevos proyectos, mayor exposición, apoyo constante. Se especulaba que mantenía una relación cercana con Emilio Azcárraga, el Tigre, y que su ascenso repentino no era casual. Nadie pudo probar nada, pero los rumores fueron lo suficientemente insistentes como para que muchos creyeran que había más ocurriendo tras bambalinas de lo que se admitía públicamente. Fue en ese contexto cuando Manterola obtuvo el protagónico en Acapulco, Cuerpo y Alma, una telenovela que también contó con Guillermo García Cantú y Chantal Andere como antagonistas principales. La producción tenía un elenco fuerte, pero nunca alcanzó el éxito masivo que Televisa esperaba.
Aún así, generó algo más, una relación fuera de cámaras que atrajo tanta atención como la propia telenovela. Se decía que Guillermo y Chantal se hicieron muy cercanos durante las grabaciones. Se veían cómodos juntos, se entendían con facilidad y su química no pasó desapercibida. Sin embargo, cuando surgían preguntas, ambos eran cautelosos y repetían lo mismo. Eran personas reservadas y no les gustaba hablar de su vida privada. Aún así, los rumores no hicieron más que crecer. Algunos incluso creyeron que Chantal había recibido un anillo de compromiso de Guillermo y que la relación se encaminaba al matrimonio. Pero cuando finalmente se habló de boda, el novio no fue Guillermo. Chantal terminó casándose con Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito. Más tarde se divorciaron, pero en su momento la noticia sorprendió a muchos que daban por hecho que Guillermo sería el hombre con quien ella se establecería. Fue otro recordatorio de que, en ese mundo, lo que parece seguro en público puede cambiar de la noche a la mañana en privado. Mucha gente también encontraba a Guillermo fascinante, de una forma difícil de explicar. No era el típico galán de rostro perfecto, pero tenía algo más: presencia, seguridad, una fuerza silenciosa que lo hacía destacar. Según quienes lo rodeaban, poseía un magnetismo natural que captaba la atención de las mujeres incluso cuando no lo intentaba. Con los años, se le atribuyeron romances con otras actrices conocidas, entre ellas Silvia Pasquel. Nada se confirmó por completo, y Guillermo rara vez alimentó los chismes. Si acaso, protegió aún más su privacidad conforme crecían los rumores. Sin embargo, el patrón se mantenía. Su nombre seguía apareciendo en historias, siempre cerca de mujeres poderosas, siempre rodeado de preguntas sin respuesta. En algún momento, la actriz Cecilia Gabriela incluso insinuó que trabajar con él en escenas románticas intensas resultaba difícil, no por falta de profesionalismo, sino por lo convincente que era. Sugería que su encanto se sentía real y que su manera de interactuar hacía fácil olvidar que había cámaras alrededor. Ese tipo de reputación lo acompañó durante años, una presencia seductora, un hombre que sabía exactamente cómo atraer a los demás. Y, aún así, pese a todos los romances y titulares, Guillermo siempre volvía a la misma conclusión. Le gustaba la compañía, disfrutaba del amor, pero nunca pareció estar hecho para la permanencia. A menudo daba la impresión de ser alguien que se sentía completo por sí mismo, alguien que no necesitaba matrimonio ni hijos para sentirse realizado. En su mundo, el amor no era el problema, lo era la idea de estar atado. Para 2024, Guillermo García Cantú había regresado discretamente al foco público gracias a un nuevo proyecto. La invitación llegó de José Alberto Castro, conocido por muchos como el Güero Castro, quien lo eligió para la telenovela Las hijas de la señora García, protagonizada por María Sorté. La producción combinó nombres consolidados con un elenco joven y en gran parte desconocido, una decisión pensada para tender puentes entre generaciones. Uno de esos rostros jóvenes era Ela Belden. En pantalla, su química con Guillermo fue llamativa, tan natural que rápidamente despertó rumores dentro de Televisa. Se empezó a murmurar que ambos mantenían una relación sentimental, a pesar de una diferencia de edad de casi 30 años. La especulación se alimentó de lo fluidas que parecían sus escenas, de lo convincentes que resultaban juntos y de lo inesperadamente bien que se veían como pareja. La reacción del público, sin embargo, no fue negativa. Al contrario, muchos espectadores inundaron las redes sociales de Guillermo con mensajes de apoyo. Señalaban que ambos eran adultos y les deseaban felicidad. Algunos comentarios fueron más atrevidos y juguetones, elogiando el atractivo de Guillermo y animándolo. En lugar de críticas, la supuesta pareja despertó curiosidad e incluso admiración. Cuando los comentarios se volvieron más insistentes y sugestivos, Ela decidió aclarar la situación. Dejó claro que no había romance alguno,
solo amistad y respeto profesional. Guillermo, explicó, siempre se había comportado como un caballero y sabía respetar los límites. La química que la gente veía, añadió, pertenecía al trabajo, no a la vida real. Por esas mismas fechas, salió a la luz que Yuri había sido considerada en un principio para esa misma telenovela. Ella declinó la propuesta, medio en broma, medio en serio, cuando supo que Guillermo formaría parte del elenco. Reencontrarse con un ex, dijo, era un drama innecesario, sobre todo después de décadas de matrimonio con Rodrigo Espinosa. Con una sonrisa cómplice, resumió la idea a la antigua. Donde hay humo, hay fuego, y ella prefería conservar su paz. Para Guillermo, el proyecto le aportó algo completamente distinto, un nuevo público. Mientras los espectadores mayores lo recordaban por sus trabajos de los años 80, 90 y 2000, los más jóvenes empezaron a descubrirlo por primera vez. Las redes sociales se llenaron de bromas coquetas y apodos cariñosos, incluso comentarios juguetones de Sugar Daddy, prueba de que su atractivo había trascendido generaciones. En lo profesional y en lo sentimental, parecía estable. En lo personal, la fractura estaba en otro lugar, dentro de su familia. Durante años, Guillermo había estado distanciado de sus familiares, incluida su madre, Carlota Alicia Cantú Treviño, conocida cariñosamente como Tía Coti, por muchos en Monterrey. En marzo de 2025, ella falleció. La pérdida se sintió profundamente en la familia, que la recordaba como una mujer cálida, presente y muy querida. Sin embargo, Guillermo no asistió al funeral. El anuncio de su fallecimiento se hizo público, con servicios realizados en Monterrey y una misa conmemorativa transmitida en línea para quienes no pudieron asistir. Amigos y colegas dejaron mensajes de condolencia en los comentarios. Guillermo no respondió. No publicó nada. No se trataba de una ruptura reciente. Guillermo García Cantú llevaba muchos años distanciado de su familia, mucho antes de la muerte de su madre. Hubo un largo periodo sin contacto alguno, ni llamadas, ni mensajes, ni relación de ningún tipo. La causa de ese distanciamiento nunca se ha explicado públicamente. Algunos especulan que pudo deberse a asuntos de herencia, un rumor que, de ser cierto, haría la situación aún más dolorosa. Guillermo nunca fue conocido por necesitar dinero. Construyó una carrera larga y sólida a base de trabajo y disciplina, no de dependencia. Por eso, esa posibilidad inquieta a muchos que observan la historia desde fuera. Sea cual sea la razón real, la separación tuvo sin duda un profundo peso emocional. Nadie cuestiona el talento de Guillermo ni el éxito de sus más de 4 décadas en la televisión y el teatro. Pero estar distanciado de una madre es una herida que va más allá de la fama, el dinero o el reconocimiento. Tal vez algún día decida contar qué fue lo que realmente ocurrió. Hasta entonces, lo único que permanece es el silencio y la esperanza de que, con el tiempo, la paz y la comprensión vuelvan a encontrar su camino en su vida.